Muy buenas tardes. Hoy tomamos el café con Juan Carlos Oroz. Él es el vicepresidente de la Asociación Navarra de Pequeña Hostelería, más conocida por sus siglas ANAPE. Pues Juan Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos a Navarra Información. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros, como no podía ser de otra manera, pues por darnos voz un poquito a nuestro sector, a nuestra asociación y a nuestro sector. Pues mira, el motivo podrás imaginar que también tiene que ver pues, con lo aprobado ayer en el Congreso, porque vosotros, como también sois empresarios, que como bien decís, pues de pequeña hostelería, pero empresarios, la reforma laboral que se aprobó ayer pues también os afecta. Y quería saber la opinión que te merece esta reforma laboral, si va a ser beneficiosa para la empresa. Garamendi, el presidente de la Confederación de Empresarios, ya dijo que sí, que la apoyaba, pero quería conocer también la opinión vuestra, a ver si es beneficiosa y en qué puede afectar tanto en lo positivo como en lo negativo. Bueno, en primer lugar, cuando se presenta o se plantea una reforma de este calado, lo primero que nos surgen son muchísimas dudas. De hecho, los técnicos de la asociación llevan ya varios días estudiando, repasando, releyendo la normativa, dando por hecho que se iba a aprobar, aunque estuvo a punto de no hacerlo, ¿no? A ver, desde los pequeños empresarios nos da la sensación de que muchas veces se legisla pensando solo en las grandes empresas, ¿no? Llamémoslo en Navarra, no sé, la administración, Volkswagen, o no sé, o muchas otras de ese tamaño y de ese calado, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos a leer y en qué nos va a afectar una legislación como esta, pues nos sentimos bastante olvidados y que se nos ha tenido bastante poco en cuenta. En nuestro sector, aunque parezca, bueno, que no en Pamplona, porque igual no es tan estacional como puede ser en zonas de turismo y de veraneo, digamos, pues sí que la contratación temporal pues es algo habitual. Es algo habitual, ¿por qué? Pues porque no tiene nada que ver el trabajo que tenemos de lunes a jueves con el que tenemos viernes y sábados. Porque, no sé, me estoy pensando ahora en el ocio nocturno, no tiene nada que ver, claro, entre semana que están cerrados, a que solo abren viernes, las noches del viernes y del sábado. Entonces, hasta ahora, para cubrir el personal que se necesita justo y exclusivamente en esos momentos, pues todos acudíamos y tirábamos de la contratación temporal. Y esto es algo que, por desgracia, no vamos a poder cambiar. Es decir, nosotros vamos a necesitar más personal para el fin de semana en la hostelería habitual, me da igual restauración, que bares de calle que todos conocemos, y vamos a necesitar solamente personal para las noches de viernes y sábado, porque en el ocio nocturno son las únicas noches que se abren. Entonces sí, eso, ahí de momento se nos plantean muchas dudas y en principio muchos problemas. Claro, porque podría afectar a la hora de la contratación vuestra, como dices, ¿no? Pues que es temporal y que incluso hablando de semana, pues los fines de semana se necesita más personal, etcétera. ¿Podría afectar también en el tipo de contratación Sí. o cómo lo ves? Sí, porque, a ver, en principio parece que la nueva legislación lo que asume es que si tú todos los fines de semana necesitas contratar personal, ya no es algo extraordinario, sino que es algo habitual. Con lo cual ya no vas a poder hacer uso de contratos de carácter temporal y extraordinario, sino que vas a tener que hacer uso de contrataciones indefinidas o de fijos discontinuos. Entonces, bueno, como muchas veces parece que lo que legislan viven en una burbuja, no están al pie de calle y lo que pensamos ahora mismo es que esto nos va a dificultar encontrar personal que quiera ser contratado en esas condiciones.
¿Qué quiero decir? Que hasta ahora mucha gente viene temporalmente. ¿Por qué? Porque un fin de semana viene porque quiere y porque puede, y el fin de semana siguiente no viene porque él no quiere o porque no puede. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener indefinidos que vengan todos los fines de semana las mismas personas? O fijos discontinuos. Ojalá, ¿qué más quisiéramos nosotros desde nuestro sector? Pero esta no es la realidad. La realidad es que muchas veces se tienen que tirar de personal que el fin de semana que pueden o que quieren vienen a trabajar, pero un fin de semana que tienen exámenes a la semana siguiente o que tienen otro tipo de eventos, pues no pueden venir a trabajar con nosotros. No quiere decir que no quieran, sino que no pueden venir a trabajar. Pero hasta ahora, pues es cuando se daban esos casos, pues podíamos contratar a otras personas. Ahora, si lo que vamos a plantear es un contrato indefinido, que por mucho que se trate o se hable de indefinido, no deja de ser un contrato de 10 horas a la semana o de 16 horas a la semana, aunque se llame indefinido, pues mucho del personal con el que veníamos trabajando nos va a decir que él no se puede comprometer a eso. Entonces, probablemente nos encontremos con más dificultades de las que ya teníamos para encontrar personal que venga a cubrir ese espacio de trabajo, que es el único que tenemos. Es que no tenemos más. En el caso de las discotecas, es que solo trabajan los sábados y los domingos. No es que no se quiera trabajar más, es que no se trabaja más que eso. Entonces, pensamos que facilitar las cosas en nuestro sector no se nos va a hacer. No se va a facilitar. Pues si encima de todo lo que ha supuesto esta crisis tan fuerte y tan larga en el tiempo, aparte de los estados de alarma que luego fueron inconstitucionales e ilegales, pero todo lo que ha sufrido vuestro sector, si ahora esta reforma también va a tener esos pequeños resquicios que dices, pues bueno, pues también va a ser otra forma de pasarlo mal. Lo que sí decía o dice esta reforma o mantiene, que puede ser positivo también para vosotros, no sé, a no ser que me digas lo contrario, pero por ejemplo van a aumentar, van a mejorar los ERTE, aquellos de la propia ley, que por cierto no la han derogado al final, sino que se ha quedado en esta reforma. Pero los ERTE tan mal vistos, porque bueno, es que lo que hizo el PP, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no solamente los mantienen, sino que los van a mejorar. En Navarra diríamos que los van a mejorar. Eso en cuestión de los ERTEs. Y luego también el despido lo van a mantener en los 33 días. ¿Eso Sí. a vosotros os puede beneficiar o puede, no sé, por lo menos desde algún punto de vista ser beneficioso? No, al final, a ver, en fin, en nuestro sector es que no conocíamos los ERES ni los ERTES hasta que llegó la pandemia. O sea, en nuestro sector jamás nos planteábamos hasta hace 2 años la necesidad de tener que acudir a un ERE o a un ERTE. Eran unas palabras que las oíamos y las leíamos como, bueno, pues como antes casi te comentaba en la Volkswagen o en las grandes empresas. En nuestras pequeñas empresas nunca jamás nos habíamos planteado que tendríamos necesidad de tirar de eso, ¿no? Por desgracia, en el 2020 tuvimos que aprendernos muy deprisa lo que significaban esas palabras y lo que suponían. Entonces, legislar para que esto sea más fácil o más difícil en nuestro sector, digamos que nos da igual porque no nos planteamos que esto dure mucho más. De hecho, en cuanto la presidenta dijo en octubre que se acababan las restricciones, la mayoría de los locales lo que hicimos fue sacar a todo el personal del ERTE y tirarnos a la piscina, y que en muchos casos hemos encontrado que está sin agua la piscina donde nos hemos tirado o sin red, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos trabajar en esas condiciones. Entonces, por ejemplo, lo de los ERTEs o de los ERES, pues yo creo que nuestro sector no nos va ni beneficiar ni perjudicar, porque, como te digo, es algo que lo conocíamos de lejos y que esperamos que en un futuro más bien próximo eso nos suene a pasado y que no volvamos a tener que pensar en ello. Por eso a nosotros, por ejemplo, ni nos va ni nos viene. Probablemente a otras empresas de otra magnitud, no sé, les puede suponer algo más, pero a nuestro sector es algo que nos da igual, digamos.
sea, podríamos decir que la reforma de esta ley está pues con miras a la grande empresa más que a la pequeña empresa, o que puede estar más acorde con las necesidades de la grande empresa y que os han dejado sí. un poco de lado. Es la sensación que te da, pero no solo en este caso, ¿no? Sino en la mayoría de los casos cuando oyes hablar de condiciones, de empresas, de empresarios. No sé, pasa parecido en esto que se ha empezado a hablar ayer o antes de ayer, de los días de permiso. Pues bueno, pues igual en una administración o en una gran empresa no pasa nada, pero en una pequeña empresa en donde tengas un trabajador que uno te diga que, bueno, que se va a coger el día de fiesta porque su marido o su cónyuge ha pasado mala noche, pues nos puede hacer un gran trastorno. Que normalmente, como somos personas, tiramos de estas circunstancias y salimos adelante, y no es que le demos un día de permiso, sino dos, pero que ya esté escrito y que esté legislado, pues dices, bueno, ¿y quién ha tenido en cuenta la pequeña empresa en la que solo igual hay un trabajador o dos, y si uno falla es que tengo que bajar la persiana? No solo en esta norma o en esta ley, sino en la mayoría de las veces sí que nos sentimos en muchos casos. ¿Por qué? Porque yo no sé ni siquiera si en la pequeña y mediana empresa estamos bien representados. Quizás más nos vemos representados como autónomos o automonos, que muchas veces ya utilizamos esta palabra porque parece que es lo que somos, automonos. Y bueno, y muchas veces nos afecta toda esta legislación cuando nuestras condiciones de trabajo y del día a día son muy diferentes a otras, o a la mayoría o a muchas de las empresas. Pues sí. Y ahora, no sé, una pregunta un tanto que no se me interprete como política, ni muchísimo menos, pero ¿qué hubiera hecho, por ejemplo, esta asociación o una asociación de pequeños empresarios? ¿Hubiera apoyado esta reforma o no? Porque es que ha sido controvertida, ha sido variopinta, porque solamente el hecho, aunque ha quedado ajustada por un voto que casualmente era un error del PP, parece que más bien el PP quería apoyarla, ¿no? Por no pensar mal, pero bueno, es un poco extraño. Más luego nuestros dos diputados que al final votan en contra, rompiendo esa disciplina de partido. No sé, ha sido un tanto extraña esta aprobación. Por un voto, como digo, y extraño. ¿Qué hubiera hecho esta asociación y otras que, como dices, autónomos? ¿Qué crees que hubiera hecho si hubiera tenido el poder de votar? ¿Hubiera votado a favor, en contra? No sé si será demasiado. Bueno, no sé. Si no quiere a ver, contestar, no conteste, porque no, no bueno, contestes. a ver, sí que cuando hablamos o conversamos entre compañeros, bueno, parece que incluso podía haber sido peor, ¿no? Entonces, yo entiendo las dudas. ¿Por qué? Pues porque al final, como bien has comentado, pues el tema de las indemnizaciones en caso de despido no se cambian, el tema de los ERTEs, bueno, en fin, tampoco ha sido tanto cambio como probablemente se parezca o se intente vender. Entonces, pues bueno, entiendes también la postura de personas que digan, bueno, pues como podía haber sido peor o puede ser peor, vamos a conformarnos con esto como mal menor. Bueno, puedes entender cualquier postura. La verdad es que bueno, sí que la situación ha sido pues un poco rocambolesca. Te has dado cuenta que más allá de la opinión de verdad sobre lo que se está votando, pues cuentan otras negociaciones y otros intereses, da igual aquí que allá que en medio, da igual. Entonces, pues bueno, sí que yo creo que la sensación un poco en general es de decepción por este mercadeo, por una cosa que a algunos nos afecta tanto y que al final te das cuenta de que ha podido ser moneda de cambio por para unas cosas o para otras, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo la verdad es que siempre a veces echas de menos, ¿no?, que mucha de la gente que nos representa sepa lo que de verdad cuesta crear un puesto de trabajo, mantener un puesto de trabajo, en fin, y los vemos muchos de escuela digamos, del sistema desde bien jóvenes sin haber pasado por el mundo real y muchísimo menos por el mundo del emprendedor
y del autónomo o autónomo. Oye, decía tu compañera Beatriz Duarte, un poco en la línea de lo que has comentado, una frase que me he quedado con ella, que dice, es lo mejor que podía pasar de lo que podía pasar. Creo que va un poco en la línea tuya, ¿no? Porque también ha sorprendido dentro de los apoyos variopintos que la izquierda más radical que apoyó a la investidura del presidente es lo raro, ¿no? RC, pues que no la ha querido apoyar, tanto que se hablaba de otros partidos y sin embargo no la han apoyado. Quizás sea pues por esto que acabas de comentar, que todavía pues lo han dejado, que no han mantenido pues lo que se pensaba que iban a hacer en contra total del empresario. Sí, puede ser que por eso pues hayan decidido el sentido de su voto, ¿no? Y más allí, como te he comentado antes, pues de otras negociaciones que ni conocemos ni conoceremos seguramente. Bueno, pues entonces, Juan Carlos, para concluir, ¿qué podrías decirnos de cómo afecta o cómo veis la reforma laboral para la pequeña hostelería? Pues yo creo que en resumen, vamos a ver, las horas de trabajo que están afectadas por esta reforma van a seguir siendo las mismas, las que nosotros podemos ofertar y cubrir con personal, que no se nos va a facilitar la búsqueda y el cubrir estas horas o estas plazas de trabajo con esta reforma, y que probablemente las personas que hasta ahora venían trabajando con nosotros en esas condiciones, a ellos probablemente a muchos no les interese y a muchas no les interese lo que esta reforma plantea, ¿no? Un contrato de indefinido a tiempo parcial o de fijos discontinuos. Esa es la sensación, que ojalá me equivoque y ojalá tenga razón la administración y no sea así. Pero cuando hablas con la gente, tratas con la gente, contratas a la gente, lo que probablemente nos encontremos, nos tememos que va a ser esta realidad y este día a día, que como te digo, ojalá esté equivocado y ojalá sea al revés y podamos contar con personal, el mismo personal para todos los fines de semana en la hostelería habitual y con el mismo personal todas las noches del año para el ocio nocturno, discotecas, salas de baile, etcétera. Ojalá y que podamos hacerles un contrato indefinido y que es lo que todos queremos y lo que la mayoría de nosotros, desde el momento que podemos, hacemos. Y entonces vamos a ver cuál es la realidad de las dos. Pues a ver, ojalá, porque ya sabemos que siempre está esa letra pequeña que de momento parece una cosa y luego ya viene la aplicación de la letra pequeña que, oh señor, no lo habíamos visto. Bueno, pues yo desde aquí, Juan Carlos, agradecerte de nuevo tu opinión al respecto, que además ha sido muy rápida porque se aprobó ayer la ley y es de agradecer que hayas querido expresarte y desearos mucha suerte y que no volváis a ser otra vez, pues bueno, pues los castigados de la crisis y ahora de una reforma recién aprobada. Y muchas gracias. Esperamos que esa nueva o esa normalidad llegue cuanto antes y que podamos trabajar, que es lo único que hemos pedido desde el minuto cero y que hemos reivindicado a nuestra administración, que nos dejen trabajar en paz y en libertad y que si no se puede por el bien común, pues que de alguna manera alguien se haga cargo de la situación que estamos pasando y probablemente pasemos en el futuro cercano. Venga, pues gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.